no estaba destinado a ser. Fanfic de My Little Pony. Por Princeless 911. Capítulo 2. Estoy intrigado. Usando un bastón como muleta, Sail se paró frente a un espejo mientras se quitaba el vendaje final. Una vez que vio que éste también estaba curado, murmuró para sí mismo: todos se han ido. Bueno, todo menos el corte cosido en mi espalda. Y todo se hizo con esa pasta. 2 días y casi he vuelto a la normalidad. Y con esta nueva cicatriz, finalmente tengo un defecto en esta forma. Mientras Sei miraba la apariencia de cebra que eligió tomar, comenzó a girarse para mirar más de cerca. Cuando se trataba de elegir una forma, los cambiantes siempre se centraban en una regla de defecto. Lo que significa que sin importar su forma, siempre había un defecto importante que podía identificarlos fácilmente como individuos. De esta manera, llamarían menos la atención cuando fueran perseguidos por otros. Sin embargo, la forma de cebra de Sail parecía no tener más defectos que su cutie mark o, como Sakura lo llamó, una marca de colocación. Como nunca antes había visto una cebra macho, solo adivinó juntando características. Una melena corta, blanca y negra que cubría un poco su rostro. Una cola corta pero recta envuelta en una simple tela en su base. Un poco menos de rayas de las que podía ver en la cara de Sakura, y solo para atractivo, ojos verdes. Con esta aparición y la coartada que se le ocurrió esta mañana, sabía que podría mantener fácilmente su disfraz durante al menos 2 días más, que era todo lo que necesitaría para recuperar el resto de sus fuerzas. Solo podía esperar no decir ni hacer nada para revelarse demasiado pronto. En ese momento, Sakura entró en su casa cuando vio a Sail y sonrió: estás de pie, y tan pronto también. La medicina funcionó, te curó por completo. Sail se volvió hacia Sakura mientras negaba con la cabeza: cerca, en realidad todas mis pequeñas heridas están curadas. La costura en mi espalda aún no está completamente curada. Y mis huesos se sienten curados, pero todavía están muy doloridos. Sakura sonrió mientras trotaba hacia un cofre y respondió: esa pasta ayudará, es una mezcla antigua. Para todas las heridas y huesos, siempre se arreglará. Pero la puntada en tu espalda. Me confunde decirlo, con usted descansando adecuadamente. Eso debería haber desaparecido. Sail comenzó a pensar para sí mismo: era posible que la razón principal por la que la costura aún no esté completamente curada es porque a su forma cambiante le falta un apéndice de ese lugar en particular, pero como Sakura aún no sabía lo que era, solo se encogió de hombros: bueno. Tal vez era demasiado profundo. Todo el mundo. Zebra sabe que cuanto peor es una herida, más tiempo tarda en sanar. Y si esa pasta acelera la curación, seguiría jugando con las mismas reglas, ¿no? Sakura pensó para sí misma por un segundo y luego respondió: el corte no era profundo, aunque lo suficientemente ancho como para coser. Pero la lógica que estás declarando. Podría suponer que sí. De todos modos, ya que estás despierto, ¿podría preguntarte? ¿Podrías ayudarme a completar una tarea? Sail le dio a Sakura una mirada curiosa mientras usaba el bastón para trotar hacia ella. ¿Una tarea? ¿Qué tarea? Sakura continuó: un poderoso minotauro, fuerte y bastante estresado, ha pedido una cura para ayudar a su calvicie. La poción es compleja, con mucho en la receta, pero algunos de los ingredientes no los tengo conmigo. Necesito salir y buscar en el Everfree, pero debería ser todo el día. Y me gustaría. El Empresa. Después de su explicación, Sakura puso la mayor parte de su atención en juntar sus cosas como una estratagema para ocultar su rostro sonrojado. Todavía tratando de ignorar su coqueteo, Sail respondió: bueno,
he estado encerrada aquí durante unos días, así que estaría encantada de ayudarte a reunir lo que necesitas. Aunque, tendrás que disculparme si te ralentizó. Todavía estoy un poco adolorido y este bastón es lo único que me sostiene. Secora sonrió mientras aseguraba su alforja a su espalda y abría la puerta. No te preocupes, Sin, tu ritmo es lo que haremos, además de que no hay necesidad de apresurarse si no hay nada en juego. Los ingredientes que necesito, hay 2 en mi lista, una flor de broma venenosa y un poco de niebla del bosque del norte. Sei nunca antes había oído hablar de los ingredientes, pero como Secora parecía saber lo que estaba haciendo, Sei solo asintió con la cabeza mientras usaba el bastón para seguir a Secora por la puerta. Bueno, si sabes dónde están, entonces te seguiré. Justo cuando los dos habían salido de la casa y comenzaron a trotar alrededor de ella, Sei se detuvo y miró hacia el arbusto espinoso en el que había caído hace unos días. Podía ver una pequeña parte de su ala cortada que sobresalía del fondo. Aunque se alegró de ver que todavía estaba allí, todavía no podía sentirse aliviado ya que la herida en su espalda estaba cerrada y medio curada. Mientras estaba allí, Secora se detuvo y preguntó, Sin, ¿qué pasa? ¿Ya estás cansado? Podemos reducir la velocidad, si necesitas que el camino sea estable. Sei negó con la cabeza mientras respondía, oh. No, no es nada, pensé que había visto un conejito hace un momento. Supongo que es solo mi imaginación. Secora sonrió, un lindo conejito es muy raro de ver. No pueden sobrevivir bien, aquí en Everfree. Este bosque tiene peligros, pero a través de mi tiempo y experiencia. He aprendido a sobrevivir a través de la fuerza y la resiliencia. Seila sintió con la cabeza mientras trotaba hacia Secora y comenzó a seguirlo mientras los dos subían por el sendero. Mientras los dos continuaban con Secora a la cabeza, no pasó mucho tiempo antes de que Secora redujera su ritmo hasta que los dos estuvieron uno al lado del otro mientras preguntaba, espero que no sea personal, pero tengo curiosidad por verlo. ¿Cuánto tiempo llevabas viajando desde que me conociste? Trabajando en su coartada, Sei respondió, bueno, me fui de casa después de que me desterraron por no obtener mi calificación de ubicación. Así que desde allí viajé solo por un tiempo hasta que llegué a Grifus y conocí a una familia que me acogería. Fueron agradables, pero como Grefen no tiene marcas de ubicación, no pudieron ayudarme, así que después de unos 5 años, me fui por mi cuenta y me convertí en nómada. Desde entonces he estado viajando por todo el reino del Grifo y recientemente llegué aquí a Equestria. Desafortunadamente, no estoy más cerca de obtener mi calificación de ubicación. He intentado todo lo que se me ocurrió, pero lo único en lo que era bueno era en defenderme, pero incluso eso no fue suficiente. Ahora me quedo sin ideas. Secora miró el sendero con decepción mientras respondía, tanto tiempo sin hogar y sin marca de ubicación que mostrar. Admiro su determinación y su voluntad de ir. Ojalá pudiera ayudar, pero mi marca, debes saberlo, es la magia que he aprendido y mi brillo espiritual. Seila sintió con la cabeza y respondió, puedo decirlo. Solo he estado aquí por unos días, pero con las pociones que has preparado y tus largas sesiones de meditación. Solo podía suponer que eres sabio en tus habilidades. Definitivamente estoy impresionado. Secora se sonrojó un poco mientras continuaba, bueno, soy hábil, pero no diría sabia. He aprendido la mayor parte de mi talento a través de innumerables intentos. Pero sigue así, porque el tiempo es todo lo que necesitas. Y tendrás tu marca, y todo eso te prestará. Seil sonrió con una sonrisa falsa mientras respondía, claro, haré eso. Gracias. Mientras los dos continuaban por el bosque, no pasó mucho tiempo antes de que llegaran a un claro que estaba completamente lleno de una flor azulada brillante.
Cuando entraron en el área, Seil se acercó a una de las plantas y preguntó, ¿qué es esto? Nunca había visto algo como esto antes. Secora respondió, ten cuidado, amigo mío, porque estamos ante un lote de un parche de broma venenoso y maliciosamente poderoso. Seil comenzó a acercarse a la planta mientras murmuraba, veneno. ¿Broma? Antes de que su casco pudiera hacer contacto, Secora rápidamente lo tiró hacia atrás mientras hablaba con un tono serio, dije que tuviera cuidado, porque esto no es una broma, esa planta cruel es una plaga para muchas personas. Sei la miró confundido mientras preguntaba ¿plaga? ¿Quieres decir que es venenoso? Espera. Así es, se llama una broma de veneno, no. Secora se rió un poco mientras metía la mano en su alforja mientras respondía, veneno, sí, aunque nunca matará. Esta planta usa la magia para guardar mala voluntad. Observará y evaluará hasta que encuentre tu calidad. Luego dale la vuelta, para perturbar tu armonía. Sei miró la planta y murmuró en voz muy baja para sí mismo, dale la vuelta a una cualidad. Me pregunto qué le haría a un cambiante. Secora lo miró como si lo escuchara hablar con ella, pero cuando lo hizo, Sei miró hacia atrás y negó con la cabeza, oh. Nada, solo murmurando para mí mismo. Asintiendo con la cabeza, Secora miró hacia atrás en su alforja hasta que encontró un pequeño frasco lleno de un polvo verdoso. Mientras vertía el polvo en su casco, lo apuntó hacia la broma de veneno más cercana mientras soplaba el polvo en el aire mientras se asentaba lentamente y cubría los vendedores ambulantes de la broma de veneno. Seil observó con curiosidad cómo el polvo que cubría la planta se absorbía lentamente en su superficie y hacía que se volviera de un gris turbio. Seil se sorprendió de lo que acababa de ver mientras miraba a Secora. ¿Qué fue eso? ¿Por qué la broma del veneno cambió de color de esa manera? Secora sacó un frasco de vidrio de su alforja y respondió, ese polvo se congelará, la planta en su lugar, para que pueda ser arrancada del suelo, o incluso reemplazada. Con el tiempo congelado, al menos para esta planta, puedo usar el ingrediente de la broma antes de que se pueda liberar su magia. Dicho esto, Secora sacó la broma de veneno del suelo mientras la colocaba en el frasco de vidrio y cerraba la tapa. Luego, colocando con cuidado el frasco en su alforja, se volvió hacia el sendero mientras hablaba, nuestro próximo ingrediente es el norte. A un buen camino, así que será mejor que nos demos prisa para no extraviarnos. Mientras él seguía a Secora de regreso al sendero, habló, esa cosa de polvo. Las cosas que usaste para congelar la broma del veneno. ¿Lo hiciste tú mismo? Secora sonrió mientras asentía con la cabeza, mis pastas, mis pociones, mis polvos y gel, fueron hechos por mí y cada uno muy bien. Seil continuó, eso es increíble, hiciste un gel para adormecer el dolor, una pasta para curar heridas y un polvo para congelar un objeto a tiempo. Pensar que un cebra podría hacer algo así es realmente asombroso. Secora se sonrojó ante el complemento mientras respondía, no es tan asombroso como lo hace ser. Es solo mi talento y lo que me hace feliz. Cuando Sei notó su rubor, se dio cuenta de que la estaba complementando con demasiada fuerza. Así que se aclaró la garganta mientras continuaba, bueno. No puedo decir que sea algo que deba pasarse por alto, pero tengo que decir que yo. De repente, Seil se silenció cuando comenzó a escuchar gruñidos provenientes de la maleza que bordeaba su rastro. Tanto la cebra real como la falsa se detuvieron en su camino mientras veían a un lobo de madera emerger de un arbusto y pararse entre ellos y su rastro. Mientras Secora miraba a su alrededor para ver si el lobo de madera estaba solo, Seil se preparó para una pelea mientras sostenía listo el bastón que estaba usando. ¿Qué diablos es eso? ¿Algún tipo de... ¿Lo del perro de troncos? Cuando Secora confirmó que el lobo de madera estaba solo,
lentamente metió la mano en su bolso mientras vigilaba al lobo de madera gruñendo. Ese es un lobo de madera, el canino de los árboles y una bestia monstruosa, que caza ponis. Sale respondió, genial. Así que supongo que no nos pasará por alto ya que somos hebras. ¿Verdad? Secora sacó otro frasco de polvo de su alforja mientras respondía, tus suposiciones son correctas, ¿pero qué? Antes de que pudiera terminar, el lobo de madera cargó contra los dos mostrando sus dientes mientras Sale sostenía el bastón de una manera para defenderse. Sin embargo, antes de que la criatura pudiera acercarse lo suficiente, Secora empujó a Sale fuera del camino y arrojó el pequeño frasco de vidrio al suelo frente a ellos cuando el frasco se rompió contra una roca y envió el contenido polvoriento al aire entre ellos y el lobo de madera atacante. Ignorando la pequeña bocanada de humo entre ellos, el lobo de madera continuó su carga hasta que la sustancia en polvo golpeó la cara del depredador desprevenido y lo detuvo de inmediato. Confundido en cuanto a lo que era el polvo, el lobo de madera comenzó a frotarse la cara con las patas tratando de frotar el polvo. Sin embargo, antes de que la criatura pudiera quitar el polvo, el lobo de madera retrocedió cuando comenzó a jadear por aire. Menos de un segundo después, el lobo de madera dio un gran jadeo antes de estornudar con una fuerza masiva que hizo que el depredador se desmoronara donde estaba. Completamente confundido por lo que acababa de presenciar, Sale se quedó allí mirando la pieza del lobo de madera mientras Secora agarraba su casco. Debemos embarcarnos, este es solo un breve estado. Se volverá a reunir, así que será mejor que no esperemos. Tratando de seguir el ritmo de Secora, Sale se apresuró a pasar junto al lobo de madera desmontado mientras los dos pasaban apresuradamente su obstáculo y continuaban por el bosque tan rápido como sus músculos doloridos se lo permitían. Un rato más tarde, cuando los dos parecían llegar a una distancia segura de donde dejaron al lobo de madera, Secora se detuvo primero mientras hablaba a través de su agotamiento, creo que estamos a salvo. Al menos por un tiempo. Parecía que lo dejamos, a casi media milla. También sin aliento, Sale respondió, sí. No me di cuenta de que se desmoronaría así. ¿Crees que una bestia como esa podría aprender a recuperarse más rápido? Con el juego de palabras de Sale en su mente, Secora comenzó a reírse de sus palabras mientras Sale se unía a la risa, no solo por el juego de palabras, sino por la idea de que escaparon con poco o ningún peligro involucrado. Mientras los dos se reían, Sale miró hacia adelante y frenó su risa hasta detenerla, ya que pudo ver otro claro más adelante. A medida que su curiosidad alcanzaba su punto máximo, Sale comenzó a trotar lentamente hacia el claro mientras Secora la seguía lentamente mientras sonreía ante la curiosidad de su amiga. Cuando Sale entró en el claro, pudo ver un acantilado que dominaba una gran parte del bosque Everfree. Mientras miraba a lo lejos, también pudo ver a Canterlot en el horizonte mientras Secora trotaba detrás de él y hablaba, de los lugares en el bosque, este es mi favorito. Así que pensé que sería bueno que vinieras a verlo. Mientras Sale miraba hacia el bosque, pudo ver la puesta de sol mientras el área a su alrededor comenzaba a oscurecerse con el crepúsculo. A medida que el área se oscurecía, Sale miró a Secora y dijo, es agradable y todo. Pero, ¿por qué es este tu favorito? No parece diferente de trepar a la copa de un árbol o algo así. Secora pasó trotando junto a Sale, se acercó al borde del acantilado y recogió un pequeño guijarro mientras respondía, eso es porque hay más que mostrar. Porque lo que hace que este lugar sea especial, vendrá de abajo. Esperando unos segundos más a que el sol se pusiera más en el horizonte, Secora se quedó quieto mientras Sale trotaba hacia ella y se paró a su lado mientras miraba por encima del acantilado, abajo. Ok, veo un pequeño estanque. Y algunos árboles. Pero no mucho más. Secora sonrió, con la luz del día, eso es todo lo que encontrarás, pero ven al anochecer y te vendrán a la mente más.
Sei le dio a Secora una mirada confundida mientras arrojaba el guijarro por el borde y lo vio caer al suelo y golpear un árbol con un golpe de madera. Poco después de eso, el árbol se iluminó inmediatamente con pequeñas luces brillantes mientras miles de luciérnagas salían volando del árbol y pululaban por el área de abajo, iluminando todo en el suelo. Mientras las luciérnagas volaban por debajo, Sei se quedó asombrado al ver cómo el suelo se iluminaba como si fueran luces de la ciudad que se ven desde una torre alta. Con cada luciérnaga, haciendo sus propias acciones debajo, una mosca en particular voló hasta el borde del acantilado y comenzó a volar alrededor de Secora como si supiera que ella era responsable de despertarlos. Mientras él observaba a esta luciérnaga bailar alrededor de Secora, su enfoque pasó de la luciérnaga a la suave sonrisa pacífica que Secora le dio mientras observaba a la luciérnaga rodearla una vez antes de regresar al resto de abajo. Secora observó cómo las luciérnagas continuaban bailando a la luz de la luna creciente. Mientras lo hacía, Sei no pudo evitar sonreír ante la expresión pacífica de su rostro. Algo en la forma en que se veía con la suave sombra de la luz de las luciérnagas lo cautivó. No sabía cómo describirlo, pero verla en paz así también lo hizo sentir en paz. Era como si todas sus preocupaciones, sus heridas, su ala, la reina Crisalis, e incluso el hecho de que estaba en un reino que ahora despreciaba a los de su especie, simplemente se hubieran derretido con la puesta de sol, dejando solo a él y a Secora en su lugar. Mientras él continuaba mirando a Secora con una sonrisa llena de paz, Secora miró hacia atrás y notó que él la observaba. Sintiéndose incómodos, tanto Secora como Sei apartaron la mirada el uno del otro y se sonrojaron mientras Sei intentaba romper la incomodidad del momento. Hermoso. La vista, quiero decir. Yo no. Micrómetro. Bueno. Tratando de encontrar las palabras, Sei se aclaró la garganta mientras Secora intentaba hacer su parte para matar el momento incómodo. Mi lugar favorito. Te lo dije. Pozo. Yo Quizás. Deberíamos irnos. Frotándose la parte posterior de la cabeza y aún sonrojado, Sei respondió, sí. ¿Tienes razón? Micrómetro. ¿Qué era lo siguiente en la lista? Secora se aclaró la garganta mientras abría su alforja y sacaba una lista. Lo siguiente será, la niebla del norte, entonces deberíamos terminar con esta lista. Con la esperanza de que ya no se sonrojara, Sei se volvió hacia Secora y respondió, está bien. Entonces, ¿de dónde sacamos esta niebla? Tratando de olvidar el momento incómodo que compartieron, Secora respondió, no muy lejos, justo más allá del siguiente árbol. Pero ten cuidado con tus pasos, mientras me sigues. Con una mirada un poco incómoda en su rostro, Secora se dio la vuelta y trotó fuera del sendero del que acababan de llegar mientras apartaba los arbustos para continuar en la dirección que necesitaba ir. Sei lo siguió de cerca, sin embargo, su mente no estaba en hacia donde iban, sino en el momento en que lo habían hecho hace unos segundos. No sabía qué era, pero la sensación le resultaba muy familiar, pero mientras pensaba en cómo se sentía, Sei solo pudo negar con la cabeza mientras murmuraba para sí mismo, eso es imposible. No hay forma en el dominio de Crisalis de que este sentimiento pueda ser mío. Unos segundos más tarde, Secora emergió de la maleza cuando se detuvo en el borde de un claro. Mientras Secora se mantenía firme, Sei también emergió de la maleza mientras miraba hacia el paisaje vacío que estaba nublado por tanta niebla que no podían ver el suelo debajo de sus cascos. Mientras miraba a través de las nieblas, Sei continuó trotando mientras hablaba, ¿así que estas son las nieblas del norte? Es tan grueso que podrías cortarlo con un ni. Antes de que Sei pudiera continuar, Secora extendió su casco frente a él mientras hablaba, da un paso ligero, sin, porque esta niebla no es confiable. Y las acciones que realiza son todas injustas.
Mientras Sei miraba a Sakura con la intención de preguntarle de qué estaba hablando, Sei notó algo extraño en el suelo frente a él. Mientras miraba más de cerca donde habría sido su próximo paso, Sei se sorprendió de que su próximo paso lo hubiera terminado en el fondo de una caída de 1000 pies. Cuando Sei dio un paso atrás sorprendido, habló, y justo cuando pensé que tenía este lugar resuelto. El bosque Everfree me sorprende una vez más. Sakura sintió con la cabeza mientras metía la mano en su alforja. Sí, este bosque está lleno de numerosos peligros, y no importa cuánto tiempo esté aquí, continúan haciéndose más extraños. Sei miró a Sakura mientras sacaba 2 frascos de su alforja. El primer matraz estaba completamente vacío, mientras que el segundo tenía un líquido azul cerúleo en su interior. A continuación, sacó un gotero y lo colocó en el matraz con el líquido. Curiosa por saber qué poción mística sacó esta vez, Sei observó de cerca cómo Sakura llenaba el gotero con el líquido azul y luego lo sostenía ligeramente sobre el segundo frasco mientras colocaba con cuidado una gota de la poción en el frasco vacío. Cuando la gota golpeó el fondo del matraz, inmediatamente comenzó a burbujear como si estuviera hirviendo dentro de una sartén de metal. Conmocionado y curioso, Sei observó cómo el líquido burbujeante comenzaba a evaporarse antes de crear un vacío inusual dentro del frasco mientras Sakura lo sostenía y observaba parte de la niebla circundante mientras se introducía en el frasco y se asentaba donde solía estar la gota de poción. Confundido y asombrado al mismo tiempo, Sei observó cómo Sakura agitaba el matraz permitiendo que la aspiradora en miniatura extrajera una cantidad adecuada de niebla hasta que el matraz vacío estuviera completamente lleno de la humedad del aire que los rodeaba. Cuando se llenó el matraz, el vacío dejó de aspirar niebla cuando Sakura puso un pequeño corcho en el matraz para sellarlo. Luego miró a través del frasco mientras lo agitaba y dijo, esto debería ser todo lo que usaremos, y mañana lograremos más si así lo deseamos. Todavía sorprendido por lo que vio, Sei preguntó, ¿qué fue eso que pusiste primero en ese frasco? ¿Y cómo creó la succión? Sakura sonrió, era una mezcla complicada, hecha de viento y rocío, creará un vacío y sacará todos los elementos. Sin embargo, es fuerte y no se detendrá fácilmente. Por eso lo limito, por eso usé una gota. Mientras Sakura sostenía el frasco, Sei miró el líquido mientras hablaba con curiosidad, eso es increíble. Realmente eres algo que conoce Sakura. Nunca conocí a alguien que una cebra como tú fuera capaz de tantas maravillas de la naturaleza. Sakura se sonrojó un poco cuando respondió, ¿qué puedo decir? Es mi habilidad. Para mezclar, maximizar y preparar cualquier poción a voluntad. Cualquier dolencia, cualquier esperanza, cualquier preocupación se puede solucionar con la mayoría de las cervezas y pociones que mezclé. Cuando Sakura y Sei volvieron a su rastro y comenzaron a trotar de regreso a su casa, Sei vaciló mientras preguntaba, Sakura. Me preguntaba. Sé que creaste una pasta que puede curar heridas. Pero ¿tendrías algo que pudiera? Micrómetro. ¿Volver a unir las extremidades? Sakura le dio a Sei una mirada confundida mientras respondía, esa es una pregunta extraña que me haces, especialmente porque no falta ninguna, o ninguna que yo vea. Sei rápidamente trató de explicar, bueno, Ya ves, hay un Pegaso que conozco que perdió un ala hace un tiempo, y me preguntaba si había alguna manera de volver a unirla. ¿O posiblemente recobrado? Sakura pensó para sí misma mientras respondía, para que vuelva a crecer un ala. No creo que sea cierto. Lo siento, Sin. Pero no puedo ayudarte. Sei suspiró decepcionado mientras respondía, oh. De acuerdo. Gracias de todos modos. Sintiéndose un poco nervioso por preguntar, Sakura miró al suelo y dijo, estoy. ¿Podría preguntarle a este amigo al que desea ayudar si sería un amigo de yegua?
¿Algún pony que extrañas? Seil se sonrojó cuando respondió, oh. Micrómetro. No. Ya ves. Lo es. Micrómetro. Un amigo de los reinos del grifo. El MMM. Perdió su ala en la batalla y, MMM. Quería ver si había alguna manera de ayudarlo. ¿Sabes? Porque volar era su vida. O algo así. Aunque trató de mantenerlo lo más imperceptible posible, Secora suspiró aliviada cuando respondió, debe ser algún amigo, para que intentes arreglarlo. Pero nada de lo que se ayudará. Sin pociones ni mezcla. Seil sonrió mientras respondía, bueno, digamos que él y yo somos prácticamente iguales. Sin embargo, te agradezco. De repente, Seil fue interrumpido por el aullido de un lobo de madera mientras uno se paraba en el camino frente a ellos. Suponiendo que era el mismo de antes de que Seil preparara el bastón mientras suspiraba, genial. Esta cosa otra vez. ¿Tienes más de tus estornudos? Secora sintió con la cabeza mientras intentaba meter la mano en su alforja sin llamar la atención. Sin embargo, mientras lo hacía, algo en la maleza a su lado llamó la atención de Seil cuando giró la cabeza para mirar más de cerca. Cuando se dio cuenta de lo que vio, Seil gritó, ¡cuidado! En ese momento, un segundo lobo de madera saltó del arbusto cercano mientras corría hacia Secora con la esperanza de poder atraparla antes de que pudiera usar su polvo. Sin embargo, cuando el lobo de madera cerró la distancia y se abalanzó sobre su presa desprevenida, Seil empujó a Secora fuera del camino mientras ambos caían y salían del área de ataque del lobo de madera. Cuando Secora y Sin golpearon el suelo, Secora dejó caer el frasco de pólvora haciendo que se rompiera al golpear una roca y se extendiera por el suelo sin flotar en el aire. Cuando los dos se levantaron, Seil se encogió de dolor mientras Secora miraba el frasco roto. Eso no es bueno, eso es todo lo que teníamos. Sin nada con lo que pelear. Esta situación es mala. Ignorando su dolor, Seil se puso de pie y sostuvo el bastón listo mientras hablaba, quédate atrás. ¿Puedo manejarlos? Secora miró a Seil y habló preocupado, sí, no lo hagas. Debemos encontrar una manera de huir. Necesitamos una ruta segura de regreso a mi árbol. Mientras los dos lobos madereros daban vueltas, su presa atrapada, Seil ideó un plan mientras miraba por el rabillo del ojo a Secora y dijo, Secora. Cierra los ojos. Pensando que escuchó mal, Secora rápidamente se volvió hacia Seil con una mirada sorprendida mientras explicaba, puedo luchar contra ellos. Pero necesito que cierres los ojos. Soy MMM. No puedo pelear cuando me están observando. Sé que suena raro. Pero es solo un defecto crítico que tengo. Secora trató de responder, ¿es esto una broma? Soy yo. Secora, por favor, esto no es una broma. Esto es serio. Sé que es extraño, y sé que un momento como este no es el mejor momento para cerrar los ojos, pero te pregunto. Si tienes alguna cantidad de fe o confianza en mí, entonces harás lo que te pedí y cerrarás los ojos. Mientras Secora miraba a Seil, se volvió completamente hacia ella y la miró a los ojos mientras continuaba, Secora. Por favor. Confía en mí. Al ver la seriedad en sus ojos, Secora sintió con la cabeza mientras respondía preocupada, confío en ti, y lo haré cuando me lo pidas, pero ten en cuenta el peligro que corres. Dicho esto, Secora se dio la vuelta, se puso la pezuña sobre el hocico y se cubrió ambos ojos. Al ver que Secora hizo lo que le pidió, Seil se volvió hacia uno de los lobos de madera y respondió, gracias Secora. Ahora recuerda, no mires hasta que te diga. No importa lo que escuches. Con Secora cubriéndose los ojos, Seil se interpuso entre ella y el primer lobo de madera mientras colocaba el bastón en el suelo y sonreía amenazadoramente, ustedes, los lobos de madera,
Eligieron la cebra equivocada para meterse. Mientras los lobos de madera continuaban rodeando a los dos, Sail preparó sus cascos mientras su cuerpo comenzaba a cambiar lentamente frente a los lobos de madera. Primero, los iris de Sail en sus ojos cambiaron de verde a rojo cuando dos cuernos comenzaron a crecer de su cabeza. Luego, Sail se levantó sobre su pezuña trasera mientras sus pezuñas delanteras cambiaban lentamente a manos, tríceps y bíceps. Mientras esto sucedía, ambos lobos madereros dejaron de dar vueltas y observaron confundidos, mientras las rayas grises claras y oscuras de Sail cambiaban lentamente a un azul oscuro a medida que su hocico se volvía menos estrecho y su altura aumentaba rápidamente a casi 10 pies. Antes de darse cuenta, los lobos de madera observaron con intimidación cómo lo que suponían que era una cebra se transformaba lentamente en un minotauro. Sintiéndose incómodos y preocupados por lo que acababan de ver, los lobos de madera se quedaron quietos mientras Sail sonreía y hablaba. Ahora, ¿quién es el primero? Los lobos de madera se miraron confundidos, y luego, cuando miraron hacia atrás, el lobo de madera detrás de Sail cargó mientras fijaba su mirada en Secora. Sin embargo, cuando el lobo de madera se lanzó hacia adelante y abrió la boca para clavar sus colmillos en su torso, Sail rápidamente bajó su brazo entre los dos mientras el lobo de madera mordía y bloqueaba su mandíbula en el tríceps del musculoso Doppelganger Minotauro. Con la mandíbula clavada en el brazo de Sail, el lobo de madera miró a Sail a los ojos mientras Sail se encogía momentáneamente de dolor. Luego, con una sonrisa confiada, Sail habló, mientras miraba al lobo de madera a los ojos: mi turno. Usando la mandíbula cerrada del lobo de madera contra él, Sail levantó al lobo de madera con el brazo que tenía en la boca. Luego arrojó al canino sobre su cabeza mientras golpeaba a la bestia contra el suelo haciendo que el depredador se rompiera en pedazos con el impacto. Mientras Sail miraba al lobo de madera desarmado que estaba a sus pies, sacó los colmillos del lobo de madera roto de su brazo y le sonrió al único lobo de madera que quedaba. ¿Crees que puedes hacerlo mejor? Veamos tu intento. El último lobo de madera que quedaba miró a su enemigo con miedo mientras rápidamente regresaba al bosque y huía a un lugar seguro. Mientras el lobo de madera restante desaparecía en la oscuridad del bosque, Sail miró la sangre que corría por su tríceps mientras rápidamente se transformaba de nuevo en una cebra. Afortunadamente, dado que su tríceps de minotauro era mucho más grande que su pezuña de cebra, la herida se encogió mucho cuando se volvió hacia Secora y dijo: Secora, puedes mirar ahora. Cuando Secora abrió los ojos, lo primero que notó fue la pieza del lobo de madera en el suelo debajo de ellos. Luego, cuando vio su casco, dijo: parecen estar golpeados, pero tu casco parece herido. Debemos envolverlo ahora, antes de que quede expuesto a la suciedad. Sail miró su herida mientras respondía: no te preocupes, Secora. Es solo un pequeño mordisco. Está bien. Será mejor que regresemos antes de que el otro regrese con amigos. Tratando de actuar como si la mordedura no fuera gran cosa, Sail trató de continuar sin su bastón por el sendero y pasó a Secora. Sin embargo, mientras presionaba ese mismo casco, dejó escapar un gruñido plagado de dolor cuando Sail cayó al suelo encogido. Corriendo rápidamente hacia su bastón y luego de regreso a él, Secora levantó a Sail y dijo: por duro que actúes, sería genial liderarlo, pero tu ignorancia sobre tu seguridad, eso es lo que podría obstaculizar en gran medida. Te recuperaremos y te arreglaremos rápidamente. Afortunadamente, tus heridas son superficiales y no durarán. Sail sonrió mientras recuperaba el bastón y respondió: sí. Menos mal que soy mejor de lo que pensaba. De todos modos, gracias por confiar en mí y cerrar los ojos. Sé que fue un poco difícil de hacer dada la situación. Y sé que es triste que no pueda luchar mientras me observan. Pero significa mucho que hayas confiado en mí. Secora lo ayudó a trotar junto a ella mientras ella miraba hacia otro lado y se sonrojaba: yo. Creer en ti.
No puedo decir que sé por qué, pero algo en tus ojos decía que no me dejarías morir. Sé que suena tonto, pero me siento feliz cuando estoy cerca. Quiero decir, contigo. No tengo nada que temer. Mientras Secora intentaba desviar la mirada y se sonrojaba, Sei pudo sentir sus sentimientos una vez más, solo que esta vez eran mucho más fuertes que antes. Y por alguna razón desconocida. Esto no lo hizo sentir incómodo como solía hacerlo. En cambio, solo podía sentirse continente en lo que ella sentía por él. No sabía por qué. Simplemente podía. A kilómetros de distancia justo afuera del castillo de Canterlot, Shining Armor pasó trotando junto a una formación de guardias reales mientras uno de sus soldados corría a su lado, Su Majestad. Llegó un convoy desde las sombras huecas. Y con ellos, 4 cautivos cambiantes. Prince Armor se puso la pezuña en la barbilla mientras murmuraba para sí mismo, más cambiantes. ¿Cuántos quedan todavía en Ecuestria? El guardia preguntó, ¿qué haremos con ellos, Su Majestad? Prince Armor respondió, tíralos a la mazmorra con el resto. Luego notifica a la princesa Luna. Tenemos que hacer algo antes de que estos parásitos intenten un segundo ataque a Canterlot. Sintiendo tensión en su voz, el guardia preguntó, Su Majestad. ¿Estás bien? Pareces un poco enojado. Shining Armor se volvió hacia la formación y respondió, lo siento, digamos que perdonar a los cambiantes por lo que hicieron es imposible para mí. Shining Armor. Shining Armor miró en la dirección de donde provenía la voz familiar mientras sonreía, Twale. No esperaba que volvieras pronto. ¿Acabas de llegar aquí? Es la mitad de la noche. Cuando su hermana menor, Twilight Sparkle, se acercó, respondió, bueno, Spike no me dijo que recibí una carta hasta más tarde hoy, así que me fui tan pronto como pude. Shining Armor la miró preocupada mientras respondía, ya veo. ¿La princesa te escribió una nota? ¿Qué te dijo? Twilight respondió, ella me contó sobre los cambiantes que fueron capturados en Ecuestria, y me pidió que la ayudara a deshacerme de ellos. Así que, ¿cuántos se han encontrado hasta ahora? Shining Armor suspiró decepcionado cuando respondió, 10. 1 en Trottingham, 2 en Ponyhattan, 1 en Las Pegueses, 2 en Nueva Falraines y 4 en las sombras huecas. Twilight pensó para sí misma, las sombras huecas. Así que se encontraron más en la ciudad más cercana a Canterlot. Esto no es bueno. Shining Armor miró a su hermana mientras respondía, no quería que tú y tus amigos se involucraran con esto. ¿Por qué vendrías aquí? Sintiéndose un poco ofendida, Twilight respondió, En primer lugar, mis amigos no están involucrados. Solo soy yo. Y en segundo lugar, vine porque me dijeron que mi hermano podría estar demasiado involucrado emocionalmente con esto. La princesa Celestia me pidió que viniera para poder ayudarte y evitar que hicieras algo demasiado drástico. Shining Armor se volvió hacia sus soldados y respondió con un tono molesto, estaré bien. No necesito que mi hermanita me cuide. Puedo manejarlo sin ayuda. Twilight reconoció su tono molesto cuando respondió, Shining Armor, sé que lo que te hizo fue malo. Pero eso no es real. Shining Armor se volvió hacia Twilight y respondió con ira, ¿malo? Malo. Ella me manipuló y me usó para entrar en Canterlot. Ese cambiante me hizo responsable de casi perder el reino. La princesa Celestia todavía está débil por el ataque y todo es culpa suya. La reina Chrysalis y sus parásitos cambiantes merecen un castigo mucho peor que cualquier cosa que yo pueda hacer. Con una expresión llena de ira, Shining Armor se volvió hacia sus tropas mientras su expresión los hacía sentir un poco intimidados.
Ver su frustración hizo que Twilight suspirara mientras respondía, sé que todavía te sientes culpable, pero si no fuera por ti y Candace, ella y sus cambiantes aún tendrían el control de Equestria. Deberías estar agradecido de que tu amor fuera lo suficientemente fuerte como para derrotarla. Shining Armor miró al suelo con ira mientras respondía, todavía no es suficiente. Quiero verlos pagar por lo que hicieron. Twilight puso su casco en su hombro mientras continuaba, y esa es una de las razones por las que estoy aquí. Estás dejando que tu ira se apodere de ti. Escucha, Spike y yo hemos estado investigando y creo que descubrimos dónde solía estar el reino de los cambiantes. Es un antiguo reino que se encuentra casi en el lado opuesto del planeta. Se llama la Tierra de la Arena Negra. No es mucho, pero creo que lo mejor que deberíamos hacer para deshacernos de los cambiantes es enviarlos allí a través de un portal mágico. Es rápido, es seguro, los saca de Equestria y probablemente sea donde la reina Chrysalis fue después de que fue expulsada de Canterlot. Shining Armor miró a su hermana mientras preguntaba, ¿y esto funcionará? Twilight asintió con la cabeza, debería, ya he aprendido un hechizo para abrir un portal a este lugar. Todo lo que tenemos que hacer es ponérnoslos y luego se nos quitarán de los pelos. Shining Armor pensó para sí mismo, no le gustaba la idea de enviar a los cambiantes a casa sin ningún tipo de castigo primero, aunque la idea de enviarlos lo más lejos posible no parecía una mala idea. Entonces, solo pudo mirar a su hermana y sonreír, ¿sabes, Twilight? Eso suena como una buena idea. Vamos a contarle a la princesa Luna este plan, luego podemos probarlo con los cambiantes que tenemos en la mazmorra. Cuanto antes se vayan, mejor. Cuando Shining Armor y Twilight comenzaron a trotar hacia el castillo, Twilight respondió, suena bien, entonces, ¿dónde está mi nueva cuñada? ¿Está dormida? Shining Armor negó con la cabeza, no, ella fue a Clydesdale para hablar con algunos testigos que afirman que vieron dónde cayeron los cambiantes después del ataque a Canterlot. La princesa Celestia en el otro casco fue a ver al rey Grifo sobre un artefacto en particular que encontraron. Twilight miró a su hermano con curiosidad, ¿un artefacto? ¿Qué hace? Shining Armor sonrió, deshabilita la capacidad del cambiante para transformarse. Si podemos conseguir este artefacto, entonces hará que nuestra búsqueda sea mucho más fácil. Entonces podremos encontrar y capturar a todos los cambiantes que aún están en Equestria. Sin importar dónde se escondan.